partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad? Hoy un lujo, todo el programa Rosendo Fraga. Hicimos notas en Estados Unidos con respecto al tema de la inflación porque la semana pasada hubo una noticia que dio la vuelta al mundo del New York Times, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, que decía, si usted, ahora los chicos lo van a poner en pantalla, cree que es malo el 9% de inflación, que es lo que tienen allá, imaginen es lo que sería un 90%. Ahí lo tienen. Ahora, poco y nada, quiero estar en cámara y quiero que se vea un poco esto y también las notas que hicimos, porque salimos a la calle a hablar con la gente. Antes les quiero hacer un breve comentario. En definitiva, lo que estamos viviendo ahora, de que no le quieren poner nombre ajuste, pero es ajuste de tarifas, es de alguna manera lo que los politólogos siempre hablan de que, bueno, populismo sin plata. Y el otro tema que también es que la realidad es como una esfinge, en algún momento dijo un pensador, creo que fue Pascal, si no le interpretaste, devora. O sea, tarde o temprano están tomando de su propia medicina, la energía hay que pagarla, tiene un costo, es carísimo, ¿no? Tanto la electricidad, el gas y demás, y otras energías también. Y se demoró todo esto, se subsidió en la época de, no soy macrista, pero en el gobierno de Macri realmente estábamos exportando gas, habíamos llegado a cubrir casi un 80%, con un sacrificio enorme de la población, terrible, mucho más rápido y más pronto de lo que cualquiera hubiera deseado. Hubiéramos preferido que lo hagan en 8 años, lo hicieron en 4, estaban ya ajustando lo que realmente vale la energía y vino este gobierno y con populismo otra vez, regalar, subsidiar. O sea, todo fue inútil. Ahora estamos de nuevo pagando el costo, vamos a tener que pagar la energía, muchos de nosotros, y tampoco va a estar solucionado el problema. Con lo cual esto da para largo, y aparte no tienen plata para pagarla porque es en dólares, le echan la culpa a la guerra y en definitiva es cierto que la guerra empeoró esta situación, pero en un pequeño porcentaje. El tema es que nosotros ya veníamos desde antes con esto que les vengo explicando y en definitiva puede llegar a pasar también con otras cosas, porque todo tiene un costo. En algún momento en el gobierno anterior, no, en el anterior, desde el cristianismo, nos habíamos quedado sin trigo, sin carne, sin energía. En definitiva, corremos el riesgo de volver a vivir lo mismo. Y esperemos que establezcan políticas de Estado sostenidas en el tiempo, porque en algún momento, si no, vamos de mal en peor, en decadencia, y todo se paga. Todo esto genera inflación, por supuesto, pero estamos entre Guatemala y Guatepeor, recesión, inflación, siempre estamos en la misma. Yo quiero mostrarles las notas, que las vamos a ver en pantalla, que salimos a la calle, para preguntarles, ya que el eje es la inflación, la marcha de la CGT y de las personas que protestaron fue por la inflación, o dicen que la culpa tiene los empresarios, si no la tienen los empresarios, sino la emisión, porque nunca nos alcanza la plata, gastamos más de lo que podemos, y para financiar la energía, si no aumentan las tarifas, entre otras cosas, hay que emitir. Siempre es con plata, que no hay. Populismo sin plata. Vamos a ver lo que opina la gente en Estados Unidos de esa mínima inflación. Empezamos con las notas en pantalla, mientras que yo hago una traducción simultánea. Disculpen si no es perfecto todo lo que hablé en inglés, pero bueno, vamos a ver primero que nada, no sé si los chicos ya lo tienen, para ver a Curtis. En castellano sería mejor. Este es Julio, de Nueva York. La inflación está ahora mismo en 9.1. Está bastante alta para los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un contraste con el desempleo que está en su nivel más bajo de la historia, 3.5. Es decir, y en el mes de julio la economía creó más de 500,000 de empleos. Es decir, que es un contraste lo que hay, algo que es un poco difícil de explicar. Eres de República Dominicana, Julio. Sí. ¿Cómo te las arreglas con este tema de la inflación? ¿Cómo It's very bad and the government should do more to prevent it. Ahí estamos con Celeste. Dice que el gobierno tiene que hacer más por el tema de la inflación. Pass new policies to, decrease the amount. Hay que votar por políticas que incrementen el valor del dólar. Celeste es de Nueva York, esta joven que estamos viendo. Vamos a ir viendo uno por uno. Esta es Heidi.
I mean, I think, I'm now a card-carrying adult. Ahora que soy so adulta, es la inflation primera is the vez first time that I've been que tengo una exposed to experiencia it, con la inflación en comparación con in otras my generaciones, generation como la de versus mis maybe my padres. parents' generation, so I've heard about this term. Ya había escuchado I do sobre el live término here in New York inflación, City, viví en Nueva where York costs are always a y little los more costos son elevated más than elevados que en the otros rest of lugares the del país, country. pero me ha hecho But it certainly has made me think about tratar de different encontrar places otros to shop lugares around for goods, because en I donde do comprar know las that you cosas, don't ya have que to se pay sabe que no maybe just necesitas because pagar it's un precio convenient elevado big box store, even if it's online. en un lugar por So ser conveniente I do o un think lugar that, conocido, New inclusive Yorkers si es are a savvy online. bunch, and so we do look for deals. I think that's how we Así que survive realmente and creo que los thrive here. neoyorquinos sabemos So for me as a elegir y New buscar Yorker, I ofertas y así definitely podemos look to see comparisons sobrevivir. where I can get a good deal, because I do think we should be aware of what's going on until and when and if we can get some relief from it. Por eso me gusta poder hacer I think it's going to be comparaciones de precios y encontrar buenas ofertas. ofertas Hasta que podamos tomar finalmente un descanso de esto. Sí, creo que va a acabar rápido, por lo que pude enterarme, así que va a terminar todo. Todo acaba y esto también va a acabar. Pero esto va a durar poco tiempo, hay muchas variables también, como la guerra en Ucrania y todo lo demás que está pasando. Así que tendremos que aceptar lo que está sucediendo y apoyar lo que está sucediendo. Este es Curtis de Jamaica. Dice que es malo, que no cree que va a terminar nunca, que no va a parar. What do you do with the inflation? What are you doing ¿Qué hacen each ustedes? day? ¿Cómo se arreglan? Just work harder, that's all. Okay. You have to work harder. Trabajar muy fuerte. That's it. Es eso, cada vez trabajar más. This is a Este es Roland de Albania, un botones. On your ear, it has a microphone. So, Yes, so we begin again. Wait a minute. So, I begin. What do you think of the inflation? yeah, inflation is very bad right now. Every working class family, right, has a difficulty right now. Todas las Inflation is clases terrible. trabajadoras, las familias tienen una Whatever is dificultad happening in ahora. the world, it's terrible, and hopefully it's going to get better. But I don't know how they're going to make it better. Está pasando en el I don't mundo. know how it's going to happen. Dicen But it has to que en algún be momento better. It has podría to change, mejorar. because No sé everybody's cuándo va a struggling pasar, right now. pero tiene que How mejorar. do you manage? What do you ¿Cómo te las Well, I have arreglás? to do 2 jobs right now. I work in here, Tengo 2 and then I trabajos. work in another place, and I Com- try to do as much as I can. Hago lo mejor que puedo, trabajo en varios lugares, en 2 lugares, Food in the table for the family, you know? para mantener a la familia. Ahora vamos. Para mí no es mucho la Julio. diferencia, excepto el combustible, sobre todo. Yo no voy al supermercado, alguien más lo hace, pero la comida está un poco cara también, la renta está muy cara, todo está caro, pero entendemos que cuando los combustibles suben, automáticamente todo sube también. ¿Sabes que en Argentina la inflación va a llegar casi al 100% este año? Wow, es decir que nosotros estamos bien todavía. Qu'est-ce que tu penses de l'inflation en Europe? Philippe, francés, de Marsella. C'est le numéro. Ah bien, c'est à peu près de 6% en France. 5% en Francia. D'accord. Et ça commence à poser vraiment des problèmes, Es un surtout problema. pour la classe, pour les gens qui ont une petite retraite. Sobre todo para la gente que tiene unos pequeños ingresos. La classe moyenne. La clase media también. Voilà. Et il va finir? Il va finir. Qu'est-ce que tu crois? ¿Va a terminar? Que les ¿Qué va a hacer el gobierno? Le gouvernement fait beaucoup en France pour pallier à l'inflation. El gobierno está haciendo Ça, c'est sûr. esfuerzos. Et Para solucionar este tema. j'espère que ce sera fini à la fin de l'année. Yo creo que se va a solucionar a la fin de año, ¿ves? À la fin de l'année, Qu'est-ce que va la récession va diminuer. Va a disminuir la recesión a ok, fin de ok. año. Voilà. Qué optimista, Merci ¿no? beaucoup, monsieur. Philippe. Y la última, Sally, In America, it's Neoyorquina. ridiculous. es ridículo. dice. Ridiculous. Esto es ridículo, muy simpática. How do you feel? How do you manage with it? Save as much as you can. Ahorrar. Coupons, cut corners. Save as much as you can. Ahorrar todo lo que pueda, You dice que think así it se las will end? arregla. They will take the problem and
take a solution? ¿Va a haber una Hopefully solución? Hopefully it ends, but if it doesn't end, we just got to learn how to budget more. Sí, va a terminar. Financial literacy is a must. What do you Tiene do que terminar. every day to manage with the situation? Save, budget, figure out ways to save, Tiene que ahorrar and stay home. y quedarse a casa. The more Dijo que you va a stay terminar, home, the pero more que you si no save. termina va a tener que empezar a cortar presupuestos. Habló de financial literacy, que es educarse sobre economía, parece sobre cómo poder manejar el dinero, en definitiva, en épocas difíciles. Eso habla Sally. Bueno, muy interesante, Rosendo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Viste qué pantallazo, ¿no? De esto en el mundo. Sí, ¿Cómo? bueno, es decir, la inflación es un tema global, económicamente, es un reclamo social, a nivel también global. Lo que hay que ver es que en el mundo desarrollado y no desarrollado, un 10% de inflación anual es considerado, ¿no es cierto?, un tema muy grave. Y la gente tiene conciencia de lo que eso significa en costo de vida, etc. Ahora, la Argentina, ¿no es cierto? El mes de julio, 2 puntos más de inflación mensual que Venezuela. 5,6 Venezuela, 7,6 Argentina, mensual. Y Brasil, el mismo mes de julio, tuvo poquito de deflación, 0 punto y pico, ¿no es cierto? No nos estamos comparando con Suecia, Suiza, no, Estados Unidos, Francia, con la región. Es decir, y lo que llama un poco la atención es que, bueno, es como que la sociedad argentina pasan los años y es como que está acostumbrada a convivir, ¿no es cierto?, con la inflación. Que hayamos pasado a ser la mayor inflación de América Latina por encima de Venezuela. Venezuela está saliendo de la hiperinflación, ¿no es cierto? Entonces, esto yo te diría, debería generar una reflexión, sobre todo para los políticos, porque la inflación es la variable clave de la economía al momento de votar. Sí, ya lo creo. La verdad es que estas medidas, ¿qué opinás de lo que está pasando, ¿no? De esto que le quieren poner otro nombre, del tema de las tarifas, vamos a avanzar más allá de lo que ya todos sabemos. ¿Cómo ves que puede afectar esto el futuro político del gobierno y a su vez la oposición con todo el tema de las denuncias de Carrió y diríamos como esta especie de discusión también en la alternancia de la oposición? Yo lo que veo es que, vamos, llamemos redistribución de subsidios o llamemos ajuste de tarifa. Está claro que pasa a una parte de la población, ¿no es cierto?, un mayor costo que antes. Ahora, cuando estás con inflación 90% anual, que algunos ya estiman 100% anual, cuidado, todos estos ajustes desaparecen en los próximos meses. Yo digo justo 40, 50, 60, ese es el punto. Yo creo que una cosa es ajuste con estabilidad, la otra cosa es ajuste con altísima inflación, que es lo que pasa ahora. Porque en este ajuste, en 3 meses, 2 meses, tenés que estar discutiendo de vuelta el ajuste. Si no, ¿viste?, no te sirve. Entonces yo creo que es un ajuste quizás más pensado en la aprobación del acuerdo con el fondo, ¿no es cierto?, por las autoridades y los técnicos del fondo, que en algo que económicamente va a funcionar. Donde además no hay que olvidarse que el interior, con menor ingreso per cápita que el AMBA, viene pagando hace 2 décadas tarifas más altas que el AMBA, ¿no es cierto? Y esto es un tema que también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Yo diría que una parte de la población con menos ingresos viene pagando tarifas sustancialmente más altas desde hace 2 décadas. Ahora, la historia te demuestra muy claramente en todo el mundo, en el caso argentino, un 10% de inflación anual puede hacerte perder una elección en Estados Unidos. 10% de inflación anual, 8 a 6 puede hacerte perder. La Argentina ha demostrado algo muy, muy claro. Es decir, con inflación baja es fácil ganar la elección. Con inflación alta es muy difícil ganar la elección. De acuerdo a esto, bueno, lo primero que tendría que hacer el gobierno es una política antiinflacionaria, ¿no es cierto? Sin embargo, el gobierno prefiere convivir con altas tasas de inflación que
la elección se la pone en riesgo, en un riesgo importante, a intentar un plan drástico para bajar la inflación. Y en esto hay yo creo, una cierta confusión. Dice, no, un plan drástico para bajar la inflación no, significa ajuste. Bueno, el peor ajuste es la inflación. Cuando vos lográs bajar la elección drásticamente, la inflación drásticamente, generás beneficios sociales y eso genera beneficios políticos. ¿Cómo ves ya, diríamos, desde el punto de vista sociológico, diríamos, cuando uno dice los chicos se quieren ir a vivir afuera, este país es inviable, esto pareciera como maquillaje, pero no están solucionando las cosas de fondo, las reformas que hay que hacer, la cantidad de planes que hay, el enorme gasto público, la mitad de la gente, un porcentaje enorme viviendo de planes, cuando solamente 6 millones tributan en el sector privado. ¿Cómo lo ves? ¿Vos crees que alguien lo va a arreglar? ¿Hay posibilidad de que la oposición o alguien lo arregle? ¿Alguien tiene voluntad de arreglarlo o efectivamente vos crees que el país es inviable y que esto llegó para quedarse? Porque es muy profunda esta crisis. Ya es, pareciera final. A ver, una cosa es posibilidad, otra probabilidad, ¿no es cierto? Posibilidad que la Argentina salga existe. La posibilidad, ¿no es cierto?, nunca desaparece. El tema es la probabilidad de que sepamos usar nuestra posibilidad. Y ahí es donde viene el escepticismo por lo vivido en las últimas décadas, ¿no es cierto? Es decir, y se produce una situación donde la gente tiene la sensación, la percepción, a veces la convicción, de que va a vivir peor que sus padres. Entonces, esa sensación que yo voy a vivir peor que mi padre, que no voy a poder alcanzar lo que mi padre alcanzó, bueno, eso es muy negativo, pero muy importante para la decepción de la gente. La historia te dice que no hay países condenados al fracaso, no hay condenados al éxito. Pero yo creo que objetivamente la posibilidad que corte en mediano plazo la Argentina tenga el cambio drástico que necesita realmente es improbable. Por lo cual, en alguna medida comprendo, ¿no es cierto?, que la gente joven y no tan joven, esté buscando otros horizontes, ¿no es cierto? La Argentina no está condenada de por sí, pero el corte en mediano plazo, yo creo que es difícil que aprovechemos nuestras posibilidades. Parte de esto hace muchos años me dijiste que en el gobierno anterior, en esta etapa kirchnerista, había un capitalismo de amigos. Nunca fue tan acertado. Realmente el tiempo demostró que era verdad. Lo que dijiste, no me lo olvidé más. Y me pareciera que se está retomando esa etapa, que estamos de nuevo en un capitalismo de amigos. Y a raíz de un poco de muchos de los comentarios y de las notas que están saliendo publicadas. Que más que arreglar los problemas de fondo, la idea es que pareciera que porque el gobierno no ajustó nada, los salarios promedio en el Estado hablan de 200.000 pesos, muy lejos de lo que gana en el sector privado una persona, se hablan de distintos tipos de negocios que tienen que ver con políticos, 2x3 salen notas publicadas, y realmente, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Estamos de nuevo en esa situación o no? A ver, yo diría que lo que la gente, el capitalismo de amigos, yo te diría que hasta tiene un desarrollo teórico, y el modelo de capitalismo de amigos hace 20, 10 años era Rusia, la Rusia de Putin, ¿no es cierto? Que vos lo has visto ahora, que se ha desarrollado el conflicto en torno a Ucrania, los oligarcas, sí, eso es el modelo de capitalismo de amigos, ¿no es cierto? No es una génesis local meramente, ¿no es cierto? En gobiernos autoritarios se genera este tipo de fenómeno, ¿no es cierto?, económico. Ahora, para visualizar eso, en alguna medida hace falta cierta información. Ahora, lo que la gente ve es algo más simple, ¿no es cierto? Es algo más simple, que el político gasta más, que el político no tiene límites. La gente se visualiza en eso porque lo entiende, ¿no es cierto? Cuando hay gente le decís que hay un negocio con su facturación de importaciones, sobrefacturación, a la gente se le escapa eso. Pero un auto, un chofer, una casa, eso la gente lo entiende.
Y en este terreno, vos fíjate, la dirigencia política está muy insensible a este punto. Hay veces que, aunque no cambie la historia, necesitas gestos para que la gente crea, ejemplos para que la gente crea. Y vos lo estás viendo en este momento. Dos senadores del PRO presentaron firmaron una carta rechazando el aumento de salario para ellos. 2. Nadie más. Es decir, en un momento de este tipo, cuando tenés niveles de pobreza altos, cuando estás haciendo ajuste vía tarifa para los sectores medios, ¿no es cierto?, que esto les pesa, bueno, faltan gestos de la dirigencia que muestren sensibilidad respecto a la gente. Sí, también las empresas del Estado que son deficitarias, la menor intención de arreglarlas, siguen, habían seguido poniendo en blanco, o sea, en forma planta permanente a estatales, o sea, más allá de la medida, y además piensan como subir impuestos, recategorizar el tema de las propiedades, medida que inició Batakis y que nadie derogó, con lo cual siempre es el sector privado el que ya extenuado, liquidada la clase media, que es el otro tema que te quiero preguntar. La pirámide que estábamos viendo el otro día que salió publicada de distintas consultoras de las clases sociales, se está modificando y los que antes eran de clase media pasaron a ser ricos. O sea, se está modificando la pirámide de manera tal de que son 4 gatos locos los que quedaron con plata, porque está desapareciendo la clase media. O sea, y se encarama la clase política como los únicos que vos ves que vienen en el VIP, viajan en el business y en VIP en los aviones. Cuando la gente común la clase media no puede viajar, la gente humilde se está muriendo de hambre. O sea, realmente están en cualquiera. ¿Qué está pasando estructuralmente con el tema sociológico de las clases sociales? Bueno, primero, hay tantos trabajadores privados en blanco como en blanco estatales. Estás 1 a 1 en el trabajo formal o trabajo en blanco. Hay un estatal por cada privado, ¿no es cierto? Bueno, esto te demuestra la situación en la cual estás. Debías tener 3 privados en blanco por un estatal, ¿no es cierto? Pasa que en el sector privado hay una cantidad muy importante de trabajadores en la informalidad o en negro. Primero, ¿esto qué hace? ¿No es cierto? Las clases sociales han cambiado en forma drástica. Yo te diría que me voy lejos, pero 40 años atrás, ¿no es cierto? 40 años atrás, el trabajador industrial sindicalizado era la clase baja. Hoy es la clase media. Vos fíjate, el trabajador pasó a ser clase media porque tener un trabajo en blanco, con obra social, con leyes sociales, hoy te ubica en la clase media, en ese punto. Entonces, la clase media yo creo que estalló en 3. Tenés la clase media baja, inclusive que hoy trabaja en la informalidad. Digamos que la clase media, que es la que tiene un salario formal, más o menos el promedio, el salario formal duplica al informal, ¿no es cierto?, del ingreso neto. Y después te queda un sector de clase media alta también, ¿no es cierto?, que es el que vos decís que viaja, va, viene, y donde se ubica la clase política, por llamarlo de alguna manera. Si hoy hago un análisis, yo diría que son 5 clases en las cuales se ha dividido, y la tradicional clase media hoy se ha diferenciado en tres segmentos o 3 clases, subclases diferentes. ¿Cómo ves al gobierno y a la oposición? Con el tema judicial el gobierno y con lo mal que les va en la economía parecen como desesperados, y la oposición que está empezando a tener discusiones que preocupan para la alternancia en el poder. ¿Cómo los ves en un caso y en otro? En el medio se filtra el ataque a periodistas por parte de periodistas del oficialismo y realmente está como todo muy... A veces yo lo vi desde afuera como que están buscando a veces generar y ahondar la grieta, arengando en contra del campo, que es el sector que da los dólares, como propendiendo al conflicto social en vez de pacificar desde las autoridades, ¿no? ¿Sabés que en este punto... vos mirás la Argentina y la visión, bueno, tengo 2 fuerzas políticas que están las 2 divididas,
las dos divididas, ¿no es cierto? Y hay una sensación de insatisfacción en la gente. Ahora, vos ponés este tema en el mundo occidental, y la Argentina no es el peor país en términos políticos. No es el peor país en términos políticos. Este tema no es el peor país en términos de grieta. Yo diría que Estados Unidos, donde vos estuviste recientemente, tiene en términos de grieta sociopolítica, ¿no es cierto?, es mucho más profunda, ¿no es cierto?, que la Argentina. Hoy el conflicto entre Trump y los demócratas tiene una intensidad y se mezcla con valores morales que le dan... Bueno, esto es así. Y yo diría que el sistema de partidos tradicional hoy está en crisis en Estados Unidos, está en crisis en Europa, en América Latina. Por eso yo creo que es un fenómeno global del mundo occidental, no es global de todo el mundo, es global para ese 20% de la población mundial que somos occidente, incluida Latinoamérica, que es el extremo occidente, pro occidente al fin, ¿no es cierto? Como decía un politólogo francés. Entonces sí, nuestro sistema político está mal, está enfermo, pero cuidado, en el mundo occidental estamos viendo eso. Tenemos señales en Reino Unido, tenemos Francia, Italia, España, Alemania, etcétera, ¿no es cierto? Y esto es muy profundo. Las dos cunas de la democracia, que son Estados Unidos y Francia, hoy te están dando señales de malestar y de crisis en los partidos tradicionales. Pero esto no tiene que ser una excusa para nosotros, ¿sí? Tenemos que tratar de buscar cierta base de consenso, que hoy parece muy alejada, ¿no es cierto? Bueno. Muy alejada, pero tenemos que tratar de buscarla. Yo te agradezco muchísimo, Rosendo, y ojalá que puedas venir también presencial en algún momento antes de que termine este ciclo de 2021, después de hace 20 años, el año 19, camino a los 20 de este programa en el cual 2x3 has estado y es un lujo tenerte. No, muchas gracias y gracias por tu contribución. La continuidad es muy importante en el periodismo. Gracias a vos por tu sapiencia. Nos volvemos a encontrar nosotros la próxima semana aquí en Dame el Poder. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Thank you.